28 de febrero y esta es la clase sobre el escepticismo antiguo. La clase va a ser corta, el tema es sencillo, no tiene mayores complicaciones. Vamos a hablar de dos escuelas escépticas, principalmente el pirronismo y la etapa escéptica de la academia, o sea, la academia media y la academia nueva, en la academia de Platón. Entonces, el escepticismo es tanto una postura como una escuela. Como postura consiste en negar que podamos conocer la verdad, o bien que si la conocemos, no podemos decir cómo llegamos a ella. Esto es distinguir entre verdad y justificación. Alguien, por ejemplo, puede tener la verdad sobre que el agua de determinado manantial es venenosa y que causa la muerte, pero puede creerlo así porque piensa que fue que una bruja o una hechicera le echó una maldición y sabemos que eso no es así. Entonces puede ser que tenga de casualidad la verdad, pero que la justificación, o sea, las razones que tiene para creer en eso, no sean las correctas. El escepticismo se fija, dice, puede ser que tengamos la verdad, pero no sabemos cómo llegamos a ella, ni podemos saber si llegamos a ella. Entonces, básicamente, como escuelas son dos, como dije antes, el escepticismo académico y el escepticismo pirrónico. Realmente el pirrónico es primero, Pirrón de Elis fue el fundador. El escepticismo académico es una etapa en la historia de la academia de Platón, perdón. Entonces, vamos a ver ambas posturas, el escepticismo académico y el escepticismo pirrónico. El pirronismo. Pirrón de Elis nació en el 360 a.C. Supuestamente era un pintor y fue influido por Demócrito, el filósofo materialista y atomista. Negaba que el hombre pudiera conocer la verdad, pero no negaba la experiencia sensorial. Entonces, es decir, de lo que nos informan los sentidos es la única verdad, si se puede decir así. Pero no podemos saber cómo son las cosas en sí, sino solo cómo son para nosotros. Si alguien ve algo negro, pues eso es indudable para él, que es negro, pero no puede saber si en realidad es negro. El hombre debe actuar, decía Pirrón, de conformidad con las leyes, pero debe abstenerse de afirmar cosa alguna sobre la realidad, de afirmar o de negar. O sea, suspender el juicio era su máxima, la epogé, o suspensión del juicio. Es como definitivamente es un conformismo. No vamos a buscar leyes justas ni formas correctas de vivir, porque no existen. Obviamente el escepticismo es un relativismo también, ¿verdad? Niega que haya verdad en el terreno epistemológico y también en el terreno ético. Entonces no existen unas formas correctas de vivir, sino existen formas de vivir de acuerdo a la sociedad, a las sociedades, a las costumbres de las sociedades, y al hombre le toca adecuarse le toca vivir conforme a las reglas de la sociedad en la que creció y nada más, ¿verdad? Negaba los primeros principios de la deducción aristotélica, es decir, el principio de no contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, el principio de identidad, que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, el principio del tercero excluido, de que no existe una tercera opción entre la verdad y la falsedad. Negaba los primeros principios. Y el sucesor de Pirrón al frente de la escuela fue Timón el Silógrafo o Timón de Fliunte.
Espero que se esté escuchando bien. ¿Alguna duda por el momento? Bueno, el escepticismo académico. El escepticismo académico surge a partir de el escolarca, o sea, el director de la escuela Arcesilao, que vivió en el 315, entre el 315 y el 240 a.C. Es la llamada Segunda Academia o Academia Nueva. Arcesilao decía que Sócrates tenía razón en que solo sé que no sé nada, pero él le agregaba, ni aún sé de cierto que no sé nada, ni aún sé de cierto que no sé nada. Entonces Arcesilao, vamos a ver que vamos a decir un poco más de él. Era enemigo de los estoicos en su metafísica y en su epistemología, pero no así en su ética. En la ética coincidían. Carnéades es el siguiente director de la academia. Con él se inicia el tercer periodo de la academia o la academia nueva, en el 160 a.C. Era enemigo de todo dogmatismo y sostenía la imposibilidad tanto de la certeza total como de la incertidumbre completa. Entonces, él es famoso porque propuso como solución al problema del conocimiento el probabilismo, según el cual nuestros juicios solo pueden ser probables o verosímiles. Probables, es decir, o verosímiles cercanos a la verdad, pero nunca verdaderos. Hay probabilismo, o sea, uno se mueve en la vida apostando, por decir así, a las formas de vida o a las razones que le parecen más cercanas a la verdad, pero nunca van a ser verdaderas. Es probable que sea cierto esto, ¿verdad? Es probable que me vaya a ir bien aquí, es probable que esta sea la mejor forma de hacer este negocio, es probable que los dioses existan, etc. Las condiciones para la verosimilitud de un juicio serían las siguientes: no debe ser vago o confuso, no debe ser contradicho y debe haber sido examinado en todos sus detalles. Se le ha objetado que para que algo sea verosímil debe existir alguna verdad que sirva como fundamento de esa verosimilitud. A esto suelen responder los probabilistas que para ellos la noción de verdad solo expresa una serie de características a las que aspira un juicio, sin suponer necesariamente la existencia de algo verdadero. Entonces, dice, si algo es verosímil es porque existe la verdad, pero los probabilistas dicen que la verosimilitud es simplemente un conjunto de características que deben tener los juicios, pero no supone necesariamente la existencia de algo verdadero. Por otra parte, se puede decir que el probabilismo sí tiene un criterio de verificación, los fenómenos. Para el probabilismo, nada es cierto, excepto el fenómeno. Hay que advertir, sin embargo, la distinción entre verdad y certeza. La certeza es subjetiva y no compromete con la verdad. Entonces, el fenómeno de lo que me informan los sentidos es de lo que estoy seguro, pero yo puedo estar seguro de algo y a la vez equivocado. O sea, una cosa es certeza psicológica y otra cosa es verdad. La verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Por lo demás, las diferencias entre Carneades y Arcesilao, entre la Academia Media y la Academia Nueva, son más sobre el procedimiento apropiado para la investigación filosófica que sobre el fondo. Carneades, por otra parte, critica a más sistemas filosóficos y con más sutileza que su predecesor. En especial, Carneades se empeñó en atacar y destruir el estoicismo. Con Filón de Larisa, sucesor de Carneades después de Clitómaco y maestro de Cicerón en Roma, la Academia volvió a la moderación. Aunque al principio Filón compartía el escepticismo moderado de Carneades y Arcesilao, luego lo abandonó en favor de una postura más realista. Según Sexto Empírico, Filón reconocía la posibilidad de conocer los objetos con certeza y admitía además ciertas proposiciones lógicas como absolutamente ciertas y verdaderas. Este fue Filón de Larisa. Entonces aquí termina la historia de
de la Academia Nueva, del escepticismo en la Academia. Posteriormente viene Enesidemo de Nosos, ya cerca de la era cristiana, 80 a 10 antes de Cristo. Se le considera el segundo fundador de la escuela escéptica. Resucitó el pirronismo y fundó su propia escuela en Atenas. Es famoso por los tropos o dificultades. Los tropos son la diversidad de animales, lo cual implica diferentes formas de percepción. Entonces uno se pregunta, ¿cómo verá el mundo un perro? ¿Cómo verá el mundo un gato? ¿Cómo verá el mundo un caballo? ¿Quién sabe? Entonces, ¿por qué tenemos que decir que la forma en la que vemos nosotros el mundo es la correcta? Entonces, decía, ese es un tropo de dificultad, la diversidad de animales. Las diferencias entre los hombres. Decía Enesidemo que unos sienten frío al sol y calor en la sombra. Unos se embriagan con el vino que a otros solo pone alegres. Unos prefieren la vida activa y otros la contemplativa. Entonces no se puede decir cuál es la verdad. Tercer tropo de dificultad, la diversidad de los sentidos. Los órganos sensoriales nos entregan sensaciones heterogéneas unas de otras. Nos informan cosas diferentes, se contradicen a veces las informaciones de los sentidos. A veces podemos ver una cosa que nos parecería a la vista ácida y resulta que es dulce, o al contrario. Las circunstancias que hacen variar las percepciones. Las circunstancias o los hábitos, las disposiciones o condiciones particulares que hacen variar las percepciones. Por ejemplo, alguien con ictericia, decía, siempre siente que la miel es amarga. Alguien que tiene mal hígado siente que la miel es amarga. Las situaciones, distancias y lugares. Un barco parece pequeño e inmóvil a lo lejos. Una rama metida en un pozo parece quebrada. ¿Cómo conocer las cosas haciendo abstracción del lugar que ocupan, de la distinción, de la distancia a la que se encuentran de nosotros o de su posición? Las mezclas de los objetos. Las mezclas. Los objetos nunca se muestran solos, sino rodeados de aire, luz, calor, etc. No podemos aislar el objeto en sí. La relación. El día es relativo a la noche, lo alto a lo bajo, lo grande a lo pequeño. Nada se conoce en sí. Las costumbres, leyes y opiniones. Todas estas varían de pueblo en pueblo. Entonces esas eran las dificultades, 8 tropos o dificultades. Además, Enesidemo lanza el primer ataque sistemático que se conoce a la noción de causalidad. Decía Sexto Empírico, tomando el pensamiento de Enesidemo, la palabra causalidad expresará solamente la relación combinada de dos términos, sin que haya razón para atribuir la propiedad de causa a la una más bien que a la otra, toda vez que el uno de los términos no puede prescindir del otro. Es decir, cuando hay causalidad pensamos que una cosa es causa y otra es efecto, pero realmente lo que hay es coincidencia de dos cosas. No hay correlación, pero no hay causalidad. Entonces, en el fondo es una crítica a la noción misma de causalidad. Y eso es muy adelantado para su tiempo. Entre los sucesores de Enesidemo se distinguen Agripa y Sexto Empírico. Agripa redujo los 5 tropos redujo a 5 los tropos de los pirrónicos. Primero, la discordancia y contradicción de las opiniones y sistemas de los filósofos. Segundo, la necesidad de proceder al infinito en lo que se llama demostración, puesto que las premisas de toda demostración necesitan a su vez ser demostradas. Tercero, la relatividad, o mejor dicho, la subjetividad de nuestras sensaciones e ideas. Cuarto, el abuso de las hipótesis, o sea, la conversión de hipótesis en tesis. Quinto, el empleo frecuente del círculo vicioso. Sexto Empírico ya es de la era cristiana, entre el 160 y el 210 después de Cristo. Reunió, desarrolló y sintetizó todos los argumentos escépticos, desde Pirrón hasta su época, en 2 obras, Contra los matemáticos o Contra los profesores y Esbozos pirrónicos. En sus esbozos define el escepticismo de la siguiente manera:
El escepticismo es la facultad de oponer de todas las maneras posibles las representaciones sensibles o fenómenos y las concepciones inteligibles o noúmenos, y de ahí llegamos por el equilibrio de las cosas y de las razones opuestas, y sostenía primero a la suspensión del juicio, epogé, y después a la imperturbabilidad, ataraxia. O sea, a todos les interesaba la ataraxia, la imperturbabilidad. Los escépticos decían que se alcanzaba mediante la suspensión del juicio. El médico Sexto, que vivió en Atenas, Alejandría y Roma, es relativista y fenomenista. Según él, hay cosas, pero lo único que podemos saber y decir de ellas es de qué manera nos afectan, no lo que son en sí mismas. En ética, aunque como pirroniano acepta la diferencia respecto de todas las soluciones morales, aconseja guiarse por el sentido común, que sintetiza en los siguientes principios: la experiencia de la vida, las indicaciones que la naturaleza nos da a través de los sentidos y las necesidades del cuerpo y las reglas de las artes. El escepticismo pirroniano se distingue del académico en que es más estricto. El escéptico académico empieza con la duda, pero al final admite la solución o la descripción que le parece más probable. El pirrónico no se inclina por ninguna postura, en todo suspende el juicio. El académico afirma que todas las cosas son incomprensibles. El pirrónico no lo afirma ni lo niega. El fin al que debe aspirar el escéptico es, como era común en la cultura helenística, la ataraxia o imperturbabilidad. El hombre debe alcanzar la tranquilidad perfecta cuando no afirma ni niega nada, cuando no considera nada bueno o malo en sí y se limita a satisfacer sus necesidades naturales y a seguir sencillamente las indicaciones de la costumbre y de la ley. Los libros de Sexto Empírico, además de exponer su propia doctrina, exponen muy bien los sistemas filosóficos contra los que argumenta, por lo que a lo largo de los siglos han sido fuente de conocimiento del pensamiento antiguo. Este es el escepticismo. ¿Tienen alguna pregunta? Como les dije, era muy corto el tema. Apenas llevamos 18 minutos, pero no se podría abundar más en el escepticismo a lo largo de la historia de la filosofía, pero aquí estamos viendo las etapas y estamos viendo en esta etapa ya del helenismo, de la Academia Media, del siglo IV antes de Cristo al siglo I después de Cristo con Enesidemo. Todo claro, Pablo Zarco, hay cosas en el quiz que no están en la presentación. ¿Cómo cuáles? Se puede repetir el quiz. Entonces les paso el link al quiz. Aquí está otra vez. Espero que todos lo hayan recibido. Muy bien. Entonces, para el jueves a las 6:30, por favor, siempre tenemos la discusión de los textos de Sexto Empírico y de Pirrón. Bueno, Pirrón, de Diógenes Laercio, perdón, la biografía de Pirrón, y de Sexto Empírico, los esbozos pirrónicos, fragmentos del libro primero. Y ya vamos terminando este primer libro, solo nos queda el neoplatonismo, y luego pasamos al segundo libro, que es la historia de la filosofía moderna, primera parte. Bueno, entonces eso es todo por ahora, y si no encuentro mucha información para el juicio. Bueno, Paula, está bien, no te preocupes.